Abramos la Biblia en el libro de Génesis. Nos encontramos en el capítulo número 37 y ahí leeremos la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 37. En la última ocasión leímos todo el capítulo, pero luego por razón de tiempo ya no nos fue posible el completarlo. De manera que vamos a leer los versículos que quedaron pendientes para hoy, con la ayuda de Dios, sí completar este capítulo 37. Leamos entonces el libro de Génesis, capítulo 37, versículo 26 en adelante. Entonces Judá les propuso a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas. Al fin de cuentas, es nuestro propio hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Fue así como se llevaron a José a Egipto. Cuando Rubén volvió a la cisterna y José ya no estaba allí, se rasgó las vestiduras en señal de duelo. Regresó entonces a donde estaban sus hermanos y les reclamó: ya no está ese mocoso, ¿y ahora qué hago? Enseguida los hermanos tomaron la túnica especial de José, degollaron un cabrito y con la sangre empaparon la túnica. Luego la mandaron a su padre con el siguiente mensaje: encontramos esto, fíjate bien si es o no la túnica de tu hijo. En cuanto Jacob la reconoció, exclamó: sí, es la túnica de mi hijo. Seguro que un animal salvaje se lo devoró y lo hizo pedazos. Y Jacob se rasgó las vestiduras y se vistió de luto. Y por mucho tiempo hizo duelo por su hijo. Todos sus hijos y sus hijas intentaban calmarlo, pero él no se dejaba consolar, sino que decía: no, guardaré luto hasta que descienda al sepulcro para reunirme con mi hijo. Si Jacob siguió llorando la muerte de José. En Egipto, los madianitas lo vendieron a un tal Potifar, funcionario del faraón y capitán de la guardia. En la última oportunidad estudiamos la parte cuando Jacob envía a José para que vaya a ver a sus hermanos, quienes habían ido lejos para apacentar los rebaños. Y cuando los hermanos ven venir a José, ellos piensan que esa es la ocasión oportuna para poder vertir todo el odio que ellos habían venido acumulando contra José todo ese tiempo, sobre todo por los sueños que José había tenido. Lo que en verdad les molestaba a los hermanos de José no era el simple hecho que José estuviese teniendo sueños en donde evidentemente, como sus hermanos y su padre lo entienden, ellos habrían de tener una posición subordinada, sometida a José.
Como dijimos en su momento, parecía que era José el único que no entendía los sueños que él estaba teniendo. Pero el problema era que entre los orientales, y vamos a ver que eso también ocurre en Egipto, para ellos los sueños eran de carácter premonitorio. Nosotros, desde un punto de vista más bíblico, podríamos decir profético, pero no era esa la palabra que ellos utilizaban. Ellos hablaban más de premonición, algo que iba a suceder en el futuro. Pero además había otra costumbre cultural que es contraria a la nuestra, porque cuando una persona tiene un sueño en nuestra cultura hoy en día, hay personas que dicen, yo tuve un sueño muy bonito, pero no lo cuento porque si lo cuento ya no se me va a hacer realidad. Entonces, en nuestra cultura hoy en día existe esa idea que si la persona cuenta el sueño ya no se cumple. Acá, y recuerde que estamos aproximadamente unos 1900 años antes de Cristo, y en el Medio Oriente la creencia era la opuesta. La creencia era que si un sueño se contaba, se cumpliría. Entonces, esos dos elementos de ver los sueños como premoniciones y que si se contaban, ciertamente se harían realidad, era lo que vino a coronar el rechazo y el odio que sus hermanos sentían por José, porque ellos jamás iban a tolerar que esos sueños se hiciesen realidad y ellos tuviesen que venir y arrodillarse delante de su hermano José, como los sueños que él había tenido indicaban. El problema es que José los había contado y por eso ellos creían que se iba a cumplir. Por eso recuerde que cuando ven venir a José, ellos dicen, deshagámonos de él, matémoslo. Y se recuerda, entonces veremos qué es de sus sueños. Porque obviamente si José era asesinado, era imposible que los sueños se hiciesen realidad. Entonces, con eso ellos creían que ya no se iba a cumplir algo que para ellos sería intolerante. Si no soportaban a su hermano por la virtud que él tenía y por la lealtad que mostraba hacia su padre, menos tolerarían tener que venir a arrodillarse delante de él. Sin embargo, Rubén, que es el mayor de todos ellos, trata de salvar a José y él dice, no lo matemos, no derramemos sangre, porque es nuestro hermano. Y él propuso mejor arrojémoslo a una cisterna, dejémoslo ahí y mejor que él solito se muera de hambre, como que si fuera menos asesinato tirarlo a la cisterna y arrojarlo ahí que matarlo con sus propias manos. Pero se nos aclara que la intención de Rubén era posteriormente llegar, sacar a José y enviarlo con su padre. El problema es que mientras ellos, bueno, no el problema, porque ya le he dicho que detrás de todo esto está la providencia de Dios. Dios se está moviendo, Él está en control de todas las cosas. Y mientras José está ya clamando, llorando, gritando para que sus hermanos lo saquen de la cisterna, ellos están tranquilamente comiendo. Pero entonces es cuando ven la caravana que por momentos se dice que era de ismaelitas, por momentos se dice que era de madianitas, por momentos se dice que fueron los madianitas quienes lo vendieron en Egipto, por momentos se dice que fueron los ismaelitas quienes lo vendieron en Egipto. Por eso explicaba en la última ocasión que lo que aquí sucede es que hay dos relatos que se han unido y de hecho los relatos han sido identificados. Estaba el relato que recibe el nombre de y está el relato que recibe el nombre de J. Usted podrá decir, bueno, ¿y por qué les ponen nombres tan raros?
Lo que sucede es que recuerde que los estudios que se hacen de la palabra de Dios son elaborados por eruditos. Los teólogos europeos y de manera especial los alemanes son los que han desarrollado, bueno, desde hace ya casi 100 años, una teología bíblica muy exhaustiva, muy apegada al texto. Y en realidad no es que los documentos se llamen E y se llamen J, o sea, tienen nombre, pero el problema es que es en alemán, porque son teólogos alemanes. Entonces, el problema es que cuando esos estudios pasan a otros idiomas, en el caso nuestro, al español, la persona se ve con una dificultad de cómo se pronuncia eso. Entonces, en algún momento, y esto tuvo que haber sido hace unos 100 años, se adoptó la costumbre que a los documentos, o en estos casos, hilos de relato, para no darles todo el nombre en alemán, que solo los alemanes saben cómo se pronuncia, entonces se les dejaba únicamente la primera letra. Por eso es que se habla del relato E y del relato J. O sea, hoy se sabe que existieron esos relatos, y es más, yo le dije que se sabe que el relato E era el que predominaba o tenía su asiento en la parte norte del territorio de Israel, en tanto que el relato J era el que predominaba en la parte sur. Entonces, cuando los redactores de Génesis, que como le dije, es muy improbable que haya sido Moisés como tradicionalmente se cree, y a lo más, como he dicho otras veces, uno podría llegar a aceptar que a lo mejor Moisés escribió, digámoslo así, el núcleo de Génesis, que luego fue siendo completado por otros redactores. Y prueba de ello es lo que le estoy diciendo en este momento. Fíjese, si usted puso atención, verá que es obvio que, por ejemplo, esto no lo pudo escribir, por lo menos esta parte de la historia de José, no la pudo escribir Moisés. ¿Por qué razón? Porque he dicho que los dos relatos que ahí se unen para formar la historia que hoy tenemos, le he dicho que uno de los relatos se asentó en la parte del territorio norte de Israel, que es el relato E, y el J se asentó en la parte sur. Entonces, quienes unieron los relatos conocían ambos relatos, los fundieron, y al unirlos, usted puede ver que ellos dejaron detalles como los que estamos considerando. A lo mejor ellos no repararon, como en el caso del versículo 28, que en el mismo versículo se dice que primero eran madianitas y que luego eran ismaelitas. Pero entonces, los que lo redactaron y unieron ambos relatos, ya le dije, ellos tenían que conocer esos relatos, pero que estaban asentados, uno en la parte norte del territorio de Israel y el otro en la parte sur. Ahora, yo le pregunto, ¿alguna vez Moisés estuvo en la tierra prometida? Él nunca entró a la tierra prometida. Si eso fue, ¿cómo le diría? El castigo que Dios le impuso por no haber obedecido allá en las aguas de Meribá, que eso se relata más adelante en el libro de Éxodo. Entonces, lógicamente, quienes redactaron esto eran personas que ya vivían en Israel y que vivían ya por un buen tiempo, porque esos relatos con sus variantes se habían asentado en el norte y en el sur del territorio de Israel. Es decir, la tierra ya estaba conquistada, ya era incluso posterior a Josué. Entonces, elementos como ese, que como le he dicho, yo no he ido, podría haberlo hecho desde que iniciamos Génesis, pero no he querido irme por ese lado,
para poder ir avanzando en las enseñanzas más prácticas. Pero dado pues que ahora es tan obvio que allí algo no está bien, se hace necesaria la aclaración. Ahora, en la última ocasión preguntábamos cuál de los dos relatos es entonces el correcto. Que era la caravana de comerciantes que compró a José y lo fue a vender a Egipto. Finalmente, ¿eran madianitas o eran ismaelitas? Si usted piensa las cosas, se va a dar cuenta que decir que eran ismaelitas, eso constituye lo que se llama un anacronismo. Es decir, que no corresponde el decir que eran ismaelitas a la época cuando estas cosas sucedieron. ¿Por qué razón? Es bien sencillo. Recuerde que Ismael era hermano de Isaac. Por lo tanto, Ismael era tío de Jacob. Consecuentemente, era tío, digamos, en segundo grado de José y de sus hermanos, que son los que están ahora aquí en esta escena. Ahora, hasta este momento, la descendencia de Isaac ha llegado hasta Jacob, quien tiene 12 hijos varones hasta este momento. Entonces, al tener esos 12 hijos varones, uno podría pensar que de igual manera la multiplicación de los descendientes de Ismael a esta época tenía que haber andado por la misma altura. ¿De qué significa? Que los ismaelitas que habían en la época de José venían siendo primos de ellos. ¿Y cómo iba a ser que los ismaelitas, que eran como una familia, eran primos, en segundo grado, pero primos, iban a comprar a su propio primo, que era José, e irlo a vender a Egipto? Los ismaelitas no eran una nación en ese momento, como Israel tampoco es una nación, en ese momento es una familia. O si usted quiere maximizar, un clan. Eso eran los ismaelitas. Entonces, lógicamente, cuando el relato, estamos hablando siglos después, se elabora, Ismael ya era una nación. Entonces, quienes seguramente de manera verbal transmitieron el relato, no se dieron cuenta que estaban cometiendo un anacronismo al decir que eran los ismaelitas, porque juzgaban por las condiciones de su época y no las condiciones reales que aquí habían siglos antes, cuando los ismaelitas no eran una nación todavía. Sobre esa base de que los ismaelitas es un anacronismo, casi con toda seguridad uno podría decir: los mercaderes eran madianitas. Ahora, repito lo que dije en la última ocasión. ¿Significa entonces que la Biblia se contradice, tiene errores? Esto obedece al tener una idea exacta o adecuada de lo que es la inspiración de las Escrituras. Porque si uno cree que la Biblia fue dictada por Dios, así un dictado, y que los hombres que escribieron simplemente iban copiando lo que Dios les dictaba, si así fue, ahí sí, la Biblia debería ser perfecta y no tener estos detalles que solamente con una observación cuidadosa uno puede llegar a percibirlos o darse cuenta. Pero recuerde que nuestra doctrina, y esto está demostrando que es la interpretación correcta, define la inspiración de la Biblia como la combinación de elementos humanos con el elemento divino, el Espíritu Santo. Entonces, al conjugarse la inspiración del Espíritu Santo con el conocimiento humano,
las ideas humanas, los temores, las expectativas, las esperanzas, las visiones humanas. La unión de esos dos elementos da como resultado la Biblia, la palabra de Dios, la cual es toda inspirada, pero como tiene elementos divinos y elementos humanos, entonces los elementos humanos, por ser humanos, no pueden ser perfectos, sino que deben llevar el sello de la falibilidad humana, el sello de la imperfección humana. Y prueba de eso lo tenemos ahí. Entonces, aspectos como este que estoy mencionando demuestran que la Biblia no es la palabra de Dios. Todo lo contrario, demuestra que es la palabra de Dios y demuestra cómo Dios respetó los elementos culturales, porque ese anacronismo obedece a un elemento cultural de los redactores, o por lo menos de quienes recogieron los dos relatos y los unieron en uno. Pero eso lo que demuestra es que la doctrina de la inspiración de la Biblia, entendida como le estoy diciendo, la conjugación del elemento divino y humano para dar como resultado la palabra escrita de Dios, es verdadera. Si usted quiere conocer más acerca de la doctrina de la inspiración de las Escrituras, le recomiendo que lea el manual de doctrinas básicas de nuestra iglesia, de nuestra misión. Y en el tema de la inspiración de las Escrituras, usted podrá tener un poquito de más información acerca de esto, aunque esto que estoy diciendo todos deberíamos saberlo. Entonces, el hecho es que la idea central y las enseñanzas no se alteran por ese tipo de detalles. Y yo le aseguro que muchos de los que estamos acá ni cuenta nos habíamos dado que por ratos decía ismaelitas, por ratos madianitas, hasta que yo lo mencioné. Es decir, que la Biblia cumple su propósito aún con esos aspectos que son particularidades de la palabra de Dios, pero como creo que fue la semana anterior que lo dije, que lo que hacen es volver la Biblia más rica, la convierten en un documento muy interesante, digno de ser estudiado, conocido, escudriñado, porque en verdad es más, mucho más de lo que comúnmente nosotros entendemos como palabra de Dios. Ahora, cuando ven venir la caravana de madianitas, a Judá, otro de los hermanos de José, se le ocurre la idea que es mejor venderlo como esclavo en lugar de matarlo. Y lo hacen, lo sacan de la cisterna, lo presentan a los madianitas y dice que lo vendieron por 20 monedas de plata. Esa cantidad de dinero, 20 monedas de plata, era, hermanos, la cantidad normal que se pagaba por un esclavo cuya edad iba de los 15 a los 20 años, que era el rango de edad en el cual José estaba. Es decir, que lo vendieron por el precio normal que los esclavos de esa edad podían tener. De esa manera se deshacen de José. Y para ellos, ahí fue ya como asunto olvidado. Ellos sabían que los madianitas iban a comerciar a Egipto. Y dijeron, bueno, lo van a llevar a Egipto, allá lo van a vender. Nuestro hermano será esclavo toda la vida. Ahí morirá y jamás volvemos a saber de él. Y no nos manchamos la mano de sangre porque lo vendimos. Pero entonces es cuando viene ya el ardid de ellos, porque todavía hay algo pendiente. Y es, ¿qué van a decirle a su padre? ¿Qué van a decirle a Jacob? Entonces es cuando ellos toman la vestidura de mangas largas de José, la que ellos habían envidiado y que se la arrancaron desde el momento en que llegó,
y matan a un cordero y con la sangre del cordero mojan la vestidura y se la envían a su padre Jacob diciéndole: mira, encontramos esto, fíjate bien si es o no la túnica de tu hijo. Aparentemente ellos no tuvieron el valor de llegar personalmente delante de su padre para entregarle la túnica manchada con sangre de cordero, pero que ellos querían hacer pasar como la sangre de su hermano. Entonces se la envían y se la envían con ese mensaje. Cuando Jacob la recibe, examina la túnica y él se da cuenta que es la túnica de su hijo. ¿Y cómo no la iba a conocer si él se la había dado? ¿Cómo no la iba a identificar si ese tipo de túnica no era común, no era usual? Era algo muy especial que quizás solo José tenía. Y cuando Jacob la examina, aunque para nosotros es solo eso, ver una vestidura rota manchada en sangre, pero lo que estaba sucediendo, de acuerdo a las costumbres de la época, era que lo que Jacob iba a emitir era un juicio que tenía efectos jurídicos. Es decir, lo que Jacob dijera era lo que se iba a tomar como una declaración jurídica que luego después será retomada por la ley de Moisés en el libro de Éxodo. En otras palabras, la labor que aquí hace Jacob viene siendo como la declaración forense de alguien que está examinando las evidencias. Cuando Jacob la reconoce y dice: sí, es la túnica de mi hijo, y como está manchada en sangre, está despedazada, entonces Jacob inmediatamente él elabora una explicación. Y la explicación para él es terrible, pero la expresa y dice: seguro que un animal salvaje se lo devoró y lo hizo pedazos. No se podía llegar a otra conclusión. Él, lejos de pensar que sus otros hijos eran capaces de urdir y ejecutar un plan tan cruel como el que estaban haciendo, no solo con su hermano José, sino que ahora con su padre Jacob, haciéndole pensar que su hijo estaba muerto. Y entonces cuando Jacob dice esas palabras: sí, es la túnica de mi hijo, y al decir una bestia lo despedazó, él lo que está dando ahí, como le digo, es una declaración que surtía efectos jurídicos. Con eso automáticamente los hermanos de José quedaban libres de culpa. Pero el problema es que al precio del gran dolor de su padre, y ya no se diga del sufrimiento que su hermano José como esclavo comenzaría a experimentar a partir de ese momento. Jacob, lleno de dolor, porque recuerde que José era el hijo de la esposa que él amaba, de Raquel, se rompe las vestiduras en señal de ese dolor y comienza a llorar y a hacer luto. Y dice el versículo 35: todos sus hijos y sus hijas intentaban calmarlo, pero él no se dejaba consolar, sino que decía: no, guardaré el luto hasta que descienda al sepulcro para reunirme con mi hijo. Y así Jacob siguió llorando la muerte de José. Jacob verdaderamente estaba dolido, lo mataron, le partieron el corazón. Para él ahí fue el final de su vida, al pensar que podía haber perdido a su hijo, porque para él estaba muerto. Y a pesar que dice que sus hijos llegaron para consolarlo, fíjese qué hipocresía. O sea, llegó Rubén, llegó Leví, llegaron todos los hermanos de José a quererlo consolar y a decirle: papá, lo sentimos mucho, pero cálmate ya, tranquilo.
Pero el Jacob, que ahí ya era un anciano, lloraba y lloraba desconsoladamente. Pero fíjese la conciencia de sus hijos, que ellos sabían la verdad. Ellos sabían que José no estaba muerto, estaba vivo, en algún lugar, a saber dónde, pero estaba vivo. Pero no se lo dicen, sino que callan. Y si usted notó, ahí dice que vinieron a consolarlo, en el versículo 35, sus hijos y sus hijas. Ahí está el pasaje donde yo le he venido diciendo con anterioridad que la Biblia afirma que Jacob no solo tuvo hijos, sino también hijas. Es decir, Dina no era la única. Hubo otras cuyos nombres no conocemos porque es la costumbre en la Biblia que las mujeres no se mencionan, no se dicen sus nombres. El de Dina se menciona a causa del incidente que le ocurrió, el cual ya hemos estudiado. Pero aunque allí estaban sus hijos y sus hijas tratando de consolarlo, el anciano Jacob estaba partido. Él lloraba y le decían, consuélate. Y él decía, no, sino que yo llevaré el luto hasta el día que me muera. Todo el tiempo. Y luego lo afirma el final del versículo. Dice que Jacob siguió llorando la muerte de José. Él nunca se consoló. Él nunca aceptó tranquilidad ni conformismo, como decimos, sino que siguió llorando. Se cree que desde este momento hasta el momento cuando Jacob se encontrará de nuevo con José, transcurren aproximadamente 20 años. Y esos 20 años son los que Jacob pasa de luto. Él nunca más volvió a vestirse de manera festiva. Él nunca más volvió a tener felicidad. Todo fue un luto permanente. Y de hecho, después de este versículo, Jacob desaparece de la escena y no volverá a aparecer más hasta 20 años después, cuando se reencuentra con su hijo. Pero entonces note, por un lado, como le digo, la dureza del corazón de sus hijos, de no decirle la verdad y permanecer guardando la verdad durante 20 años. 20 años de ver a su padre llorando, que nunca halló consuelo. Ahora, aquí hay también otra lección importante. En realidad, Jacob creía que José estaba muerto. Pero yo le pregunto, ¿José estaba muerto? No, José estaba vivo, lo habían vendido como esclavo. Entonces, ¿qué es lo que Jacob está viviendo? Lo que Jacob está viviendo es un engaño. Son sus hijos quienes le están engañando. Jacob engañado. ¿No le suena familiar eso? Claro. Otra vez. Si es que mire, aproximadamente unos 60 años más o menos antes de esto, Jacob había ido a engañar a su papá también, a su papá Isaac, cuando se hizo pasar como su hermano Esaú, porque Esaú era el favorito y Jacob no. Entonces Jacob se disfraza de Esaú para engañar a su padre y lo engaña y recibe la bendición de la primogenitura. Hoy sus hijos lo están engañando casi por la misma razón, porque el favorito es José y no ellos, por las razones que ya hemos explicado. Pero entonces note que otra vez José está cosechando lo que él ha hecho. Recuerde que es la segunda vez. Realmente pueden ser más, porque recuerde, Jacob engaña a su padre, huye, donde se casa con, bueno, primero con quien él quería casarse, con Raquel, pero le dan a Lea. Ahí es el primer engaño. Y cuando él sale engañado, y pasamos por ahí, por ese pasaje, yo le dije, seguramente ahí Jacob recordó cómo él había engañado a su padre, y ahora él estaba cosechando lo mismo que había hecho.
Luego, estando con su suegro Labán, recuerde que él dice: 10 veces me ha cambiado el salario. Y esos fueron engaños tras engaños tras engaños que Labán le hizo. Luego, después de eso, es que Jacob tiene su comprensión de las cosas, llega a un sincero arrepentimiento al atravesar el Jaboc, como lo estudiamos en su oportunidad, y antes de encontrarse o reencontrarse con su hermano Esaú. Pero note, a pesar que él ya tuvo una, digámosle así, una reconciliación sincera, una reconciliación honesta con Dios, él ha llegado a conocer que hizo mal, que no debió haber mentido, que ha cosechado ya múltiples veces lo que él mismo hizo. Él engañó una vez, pero a él lo han engañado ahora múltiples veces, su suegro. Entonces, él llega a entender que no puede seguir así. Y cuando él cambia su ser, Dios le cambia nombre. Ya no serás Jacob, tu nombre será Israel. Pero aún cuando él vivió ya ese pleno reconocimiento, ese sincero arrepentimiento, y aun cuando ha estado décadas en obediencia a Dios, adorando allá en Betel como Dios se lo ha pedido, y él se ha movido a Hebrón únicamente porque su padre está ya próximo a la muerte. Pero aún con toda obediencia, y fíjese, 60 años después aproximadamente, 60 años después de haber él engañado, otra vez lo engañan a él. Pero hoy, de una manera más cruel. Más cruel digo yo, pero no sé qué pensará usted, ¿no? Que es más cruel que lo engañen cambiándole la mujer con la que se quería casar, o si es más cruel que le digan que su hijo está muerto cuando no está muerto, sino que está vivo. Pero es una mentira. Lo están engañando. Él está cosechando todavía. Entonces, acá, hermanos, otra vez es necesario mencionar lo que hemos dicho en otras ocasiones. El pecado siempre paga. El pecado siempre nos alcanzará. El pecado siempre traerá sus graves consecuencias sobre nosotros, y las traerá de maneras dolorosas, porque fue doloroso para Jacob 20 años de luto y de llorar a su hijo engañado. Pero es lo que él había hecho. Había engañado a su padre. Ya se había arrepentido, sí, pero es lo que otras veces yo he explicado. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona la culpa del pecado. Nos perdona el pecado y nos borra el pecado. Pero las consecuencias del pecado siempre las cosecharemos. Como Jacob, hermanos, si lo hemos estudiado la vida de Jacob, cómo él tuvo una auténtica conversión, simbolizada o expresada más bien por la lucha que él tiene con Dios ahí en el valle de Jaboc, y donde le cambia nombre precisamente porque el carácter de Jacob ha cambiado. Ya no será llamado más Jacob, sino Israel. Entonces uno diría, ¿hasta cuándo una persona tiene que continuar cosechando lo que sembró? Esa respuesta solo Dios la puede dar. Uno no puede decir hasta dónde las cosas llegarán, hasta dónde las consecuencias del pecado tendrán que pagarse. Como le digo, 60 años después. Por eso es que el pecado no tenemos que tomarlo de una manera liviana. Uno no puede decir, no, si mire, es una aventurita. No es malo echarse una cana al aire, como dicen, ¿verdad? De vez en cuando, mire, si yo no creo que sea tan grave. Aténgase.
cuando venga la época de la cosecha, ahí será lo duro. Ahí será, hermano, lo doloroso, como fue doloroso para Jacob este momento, para Jacob o Israel, el estar engañado, pensar que su hijo está muerto. Más adelante lo vamos a ver, que cuando le dicen José está vivo, él no lo puede creer. O sea, porque ha estado engañado por aproximadamente 20 años, que ahora le digan tu hijo está vivo. Él dice, no, yo hasta que lo vea, hasta que no lo vea, no voy a creer, porque piensa que puede ser engañado otra vez. Entonces, pueden pasar, hermano, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, 60 años después de cometida la falta, y todavía cosechar las consecuencias, cosecharla en su familia, ahora en sus hijos. Entonces uno pregunta, ¿valió la pena semejante mentira? Claro que no, cuando uno lo ve ya en perspectiva, el pecado y lo que produce, uno dice, no vale la pena. El problema es que el que está tentado nunca ve lo que el pecado produce, primero porque no sabe qué va a producir, y tampoco se pone a pensar qué consecuencias podría venir sobre mi vida por hacer esto o por hacer aquello. Las personas no lo piensan, lo que ven es el pecado, lo que ven es la atracción, la tentación del momento, lo que les parece agradable acceder en ese momento a la tentación. Eso es todo lo que ven. Pero si el Señor nos permitiera poder tener un vislumbre de a dónde nos conducirá ese pecado, que quizá nos hará cosechar la destrucción de la familia, la pérdida de uno de nuestros hijos, la pérdida de trabajos, la pérdida de la salud, la pérdida de la vida, la pérdida de la libertad. Si uno tuviera esa perspectiva, no tan fácilmente cedería ante las tentaciones que el mundo ofrece, que Satanás y la carne nos ofrecen. Pero ahí es donde viene la sabiduría. Y la sabiduría es aquella que, aunque no sabemos lo que el pecado producirá, pero el sabio es aquel que comprende estas verdades que están aquí en la Biblia. Y es que todo lo que el hombre siembra, lo cosecha. Todo pecado que cometemos nos alcanzará. Dios no puede ser engañado, dice Pablo, porque todo lo que el hombre siembra, lo cosechará, se nos regresará. Por eso es que debemos temer a Dios, debemos temerle al pecado, tenemos que huir de él. No porque usted tenga temor de que me van a ver, me van a regañar, me van a quitar el privilegio. Si eso no es nada, eso bien le va a hacer, porque lo ayuda a una restauración espiritual. Lo terrible es cuando vengan las consecuencias del pecado. Y si usted me pregunta, bueno, y si yo me arrepiento sinceramente, ya no voy a cosechar las consecuencias, yo no le puedo garantizar nada. Porque Jacob se arrepintió sinceramente, y ve, aquí aproximadamente unos 40 años después de un sincero arrepentimiento, otra vez las consecuencias de su pecado. Y yo creo que hay personas que se arrepienten sinceramente una vez y nunca más consecuencias del pecado. Dios tiene su manera de tratar con cada persona. El problema es que uno no sabe cómo Dios tratará. Ahora, lo que sí debes saber, lo que sí debemos saber es que Dios tratará. Dios tratará. Las consecuencias del pecado vendrán tarde o temprano. Las consecuencias vendrán. Las consecuencias llegarán. Se cosecha el pecado que se siembra. ¿Alguien tiene ganas todavía de ir a pecar? Claro, en este momento no, porque usted está aquí tranquilo en la iglesia oyendo la palabra de Dios. No hay mejor ambiente que este. Pero espere a salir a la calle.
y ver las tentaciones y que el diablo se le aparezca con una oferta y le dice: mira, lo que desde niño has deseado, aquí te lo traigo en bandeja de plata, tómalo, es un regalito de parte mía para ti, para que veas que te aprecio. ¿Será usted insensato de proceder, le digo, más, o cómo sería la manera correcta de decirlo? Ni siquiera disfrutará el pecado como usted cree, se lo imagina que es, le va a provocar una decepción, y lo peor es que lo hizo. Y como dice Santiago, el pecado, una vez concebido, da a luz la muerte. Llegarán las consecuencias del pecado. Por eso es que debemos nosotros cuidar nuestro corazón, porque uno no sabe cuándo y sobre todo en quién estallará el pecado. Termina el capítulo con el versículo 36, donde dice que en Egipto los madianitas lo vendieron a un tal Potifar, funcionario del faraón. O sea que faraón era el nombre que se le daba al rey en Egipto, y Potifar era de la corte, o sea que era de los que estaban en el palacio, consejeros del rey, y además era el capitán de la guardia. El nombre de Potifar se ha encontrado en muchas inscripciones egipcias, es decir que el nombre es auténtico, es auténticamente egipcio. Potifar lo que significa es lo que ha dado Ra. Ra era uno de los dioses en quienes los egipcios creían. En realidad la pronunciación más correcta del nombre sería Potifera, no Potifar, pero así quedó traducido, pues, y así lo conocemos como Potifar, ¿no? Pero si uno quisiera acercarse a la pronunciación egipcia del nombre, sería Potifera. El nombre es real, o sea, esto es histórico, esto sucedió, no es un invento. O sea, en realidad ocurrió. Y ahí termina el capítulo, pero yo no quiero terminar sin antes como le diría, recalcarle, remacharle otra vez, ¿verdad? Que nadie saldrá inmune. Como lo dice la Biblia, ¿podrá el hombre tomar fuego en su pecho sin que sus vestidos ardan? La respuesta es obvia, ¿no? El que toma fuego, sus vestidos arderán. La Biblia esta verdad la enseña de diversas maneras. El libro de Proverbios dice: el que bate duro la leche sacará mantequilla. Es decir, lo que haces, lo cosechas. También dice el libro de Proverbios: el que se suena fuerte sacará sangre. De lo que haces, trae su consecuencia. Lo que se siembra, se cosecha. Y Jacob es un ejemplo luminoso que tenemos ahí en la Biblia, de sufrimiento profundo por una pasadita, póngale, de juventud. Sugerencia de su mamá, pero él tampoco era un niño. Él podía decir: no, esto no es correcto. Si Dios ha dicho, porque recuerde que había una profecía, que la misma mamá de Jacob la había recibido: el mayor servirá al menor. Entonces, ¿por qué no confiar en el Señor? Que cómo iba a ser Dios, ese es el problema de Dios. Pero él accede a participar de un pecado. Y él cometió el pecado, y aquí no hay mamá que le ayude. Aquí su mamá está bien muerta ya. ¿Quién lo saca de esos líos? Igual que Judas, que vendió al Señor y quiso devolver las 30 monedas de plata. Pero los sacerdotes le dijeron, porque él dijo: he pecado entregando sangre inocente. Y yo le dije: ¿y a nosotros qué nos importa? Y ve tú cómo sales. Lo que sembraste, lo cosechas. Y los que eran amigos, que hasta dinero le dieron, ahí ve, problema tuyo. Así va a ser cuando usted sea alcohólico, drogadicto, cuando resulte VIH positivo, sus amigos, tu problema, le van a decir. No crea que van a juntar dinero para comprar el tratamiento. Allí es donde vienen las consecuencias. Eso es lo que las personas no miden. Pero usted sea sabio, sea sabia, y guárdese en integridad delante de Dios. Porque el que siembra verdad, el que siembra integridad, el que siembra honestidad, cosechará
el bien y la misericordia del Señor también. Y recuerde que también hay, como lo dije al iniciar la historia de José, un paralelo entre José y la vida del Señor Jesús. José es en intención asesinado por sus hermanos y arrojado a una cisterna, vendido por 20 monedas de plata. Y de la cisterna él sale para irse a convertir en gobernador en Egipto. De igual manera, el Señor Jesús es vendido por 30 monedas de plata porque su edad era superior, no era de 17 como José lo es aquí. Es asesinado literalmente por sus hermanos, arrojado no en una cisterna, pero sí en un sepulcro, pero de ahí es sacado por el Señor y ahora no es gobernador de Egipto, pero es el Señor de señores y el Rey de los reyes. Entonces, el paralelo continúa y continuará a lo largo de toda la historia de José, como lo iremos viendo en su momento. Pero para aquellos amigos y amigas que todavía no conocen al Señor, si usted reconoce que ha pecado, yo le digo, venga hoy al Hijo de Dios, arrepiéntase, porque el Señor, que es bueno y misericordioso, sabrá tenderle la mano, que si usted le suplica a Él perdón y misericordia, créalo, que Dios no es insensible ni de corazón duro, ni es un verdugo severo, es un Padre amoroso que sabe perdonar a aquellos que se arrepienten. Por eso hoy usted tiene oportunidad de hacerlo. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos.